En acción de gracias, mi hermana se puso de pie, golpeó su copa con el tenedor y lo anunció como si estuviera recibiendo un premio. Mis papás me van a poner la casa a mi nombre. Emily no recibe nada. El cuarto estalló en aplausos y silbidos. Alguien hasta gritó, ya era hora. Yo no aplaudí. No parpadeé. Solo sonreí como sonríes cuando ves venir una tormenta. Porque ellos no sabían algo que yo sí, el techo era de ellos, no de ella. Dejé el tenedor sobre la mesa. Papá, dije en voz baja. ¿Se los digo yo o tú? Su cara se puso pálida. Mi hermana se quedó congelada. Y en ese instante, todos supieron que algo se venía. Me llamo Emily Nolan. Si hubieras conocido a mi familia antes de esa cena, habrías pensado que éramos unidos. Del tipo de familia que sale en las fotos navideñas, suéteres a juego, sonrisas frente al árbol, fingiendo que nunca hubo gritos en esa casa. Pero las familias como la mía no se rompen de golpe. Se agrietan en silencio en pequeñas decisiones, a quien se escucha y a quien se ignora. Y desde que tengo memoria, yo viví en ese espacio silencioso donde solo te notan cuando te necesitan. Jenny, mi hermana menor, nunca conoció ese lugar. Ella era la favorita. Brillante, escandalosa, carismática. El tipo de niña que hace que los tíos digan, esta va a llegar lejos en cada reunión familiar. Yo no la odiaba por eso. Solo aprendí, desde chica, que tendría que construir mi vida sola, porque a mí nunca me iban a regalar nada como se lo regalaban a ella. Crecí viendo a mis papás regar a Jenny como si fuera una planta que necesitaba atención constante, clases de baile, campamentos de verano, clases particulares. Cosas que a mí me decían que no alcanzaba el dinero cuando yo las pedía. Después, cuando me mudé a Chicago por trabajo, me llamaron egoísta, como si elegir mi independencia fuera abandonarlos. Mientras tanto, Jenny se quedó cerca, visitándolos cada fin de semana, encajando perfecto en el molde que le habían diseñado. Aún así, yo seguía volviendo a casa en las fiestas. Sobre todo por mi abuela, Evelyn Nolan. Mente aguda, cabello plateado, la única persona en esa familia que me miraba con verdadero orgullo. Cuando me abrazaba en la puerta, no se sentía como una obligación. Se sentía como si por fin alguien me viera. Me tocaba la mejilla y me decía bajito: eres más fuerte de lo que ellos creen. Y luego volvía a su silla, como si no me acabara de dar combustible para aguantar otro año más. Esa acción de gracias se sintió rara desde antes de empezar. El aire en la casa era distinto. Denso, expectante, como si todos supieran un secreto que a mí no me habían contado. Mi mamá andaba dando vueltas en la cocina con esa sonrisa tensa que pone cuando esconde algo. Mi papá no me sostenía la mirada más de un segundo. Jenny no dejaba de sacudirse pelusas imaginarias del vestido, aunque estaba impecable. Y cuando entré al comedor, noté algo más: la silla vacía junto a la mía no estaba corrida ni movida. Simplemente ya no estaba. Debí haberlo sabido en ese momento. En mi familia, las señales siempre son calladas antes de que todo explote. Me senté de todos modos, acomodé la servilleta sobre mis piernas, fingiendo no notar cómo las conversaciones se apagaban cada vez que yo entraba al cuarto. Como si alguien le bajara el volumen al mundo por un segundo, y luego todo volvía con risas forzadas en cuanto yo pasaba de largo. Jenny flotaba por ahí como la reina de su propio desfile, acomodando los platos, ajustando el centro de mesa, susurrándole cosas a mi mamá que las hacían sonreír a las dos. De vez en cuando me miraba con una sonrisa apretada, cortés pero vacía, como si yo fuera una compañera de trabajo que apenas toleraba. No siempre fue así. Por mucho tiempo, Jenny y yo solo fuimos dos niñas compartiendo cuarto, pasándonos notas bajo la puerta cuando se suponía que debíamos estar dormidas. Ella me trenzaba el cabello, me robaba los suéteres, me rogaba que la llevara a todos lados en cuanto saqué la licencia. Pero en algún punto entre la prepa y la adultez, algo cambió. Ella se acomodó en el papel que mis papás le construyeron, la hija dorada, la perfecta, mientras yo me fui saliendo del cuadro, en silencio. El asunto de la casa había empezado 6 meses antes, mucho antes del anuncio en la cena. Fue un sábado húmedo de junio cuando mi mamá llamó pidiéndome que fuera a casa por algo importante. Sin detalles, sin advertencia. Cuando llegué, me llevaron directo a la mesa del comedor, la misma mesa donde después todo se vendría abajo. Mi papá tenía una carpeta lista, como si fuera una presentación. Mi mamá sonreía demasiado, como si le doliera la cara de tanto estirarla. Hijita, empezó mi papá, vamos a refinanciar la casa.
Nada más una firma sencilla, mejores tasas. No te vas a tener que preocupar por nada. Desde ese momento algo en mí se tensó. Mi familia nunca me pedía ayuda a menos que necesitara mucho más de lo que estaban dispuestos a admitir. Hojeé los papeles, el corazón acelerado tratando de entender los números. Algo no cuadraba. Demasiadas páginas, demasiados montos tachados, demasiadas explicaciones apuradas. ¿Me los puedo llevar?, pregunté, manteniendo la voz firme. Que los revise mi abogada. El silencio que siguió me lo dijo todo. La sonrisa de mi mamá se quebró. Mi papá cerró la carpeta de golpe, como si se arrepintiera de habérmela mostrado. Es solo un trámite, insistió. ¿Para qué complicar las cosas? Pero me llevé la carpeta de todos modos. De vuelta en Chicago, mi abogada hojeó los papeles, las cejas cada vez más arriba con cada página. No sonrió. No dudó. Me llamó a la mañana siguiente. Esto no es un refinanciamiento, me dijo. Es una transferencia de responsabilidad. Si firmas, te haces responsable de su deuda. ¿Deuda? Me quedé fría con el teléfono en la mano. ¿Qué deuda? Me explicó, despacio, con cuidado, una segunda hipoteca, meses de pagos atrasados, cartas de embargo. Cosas que ni siquiera sabía que existían. Y en el momento en que entendí, algo dentro de mí se acomodó en su lugar. No fue coraje. Todavía no. Fue algo más frío. Algo firme. 2 meses después, mi papá volvió a llamar. Esta vez pidiendo dinero. No fue un préstamo, no fue ayuda. Fue dinero, punto. Dijo que era para los gastos médicos de mi mamá. Pero cuando me ofrecía pagarle directamente al hospital, se desmoronó. La historia cambió. La verdad se filtró, pagos atrasados, plazos vencidos, desesperación. Y ahora, sentada en esa mesa de acción de gracias, viendo a Jenny brillar bajo la atención de todos, el peso de esos 2 meses se me clavaba en las costillas. No le estaban dando la casa. Le estaban dando la deuda. Y esperaban que yo me quedara calladita a su lado mientras pasaba. Para cuando llegó noviembre, el secreto se sentaba entre mis papás y yo como un cable pelado. No hablábamos de los papeles que me negué a firmar, ni de la llamada donde mi papá admitió la verdad. Nuestras conversaciones se redujeron al clima y preguntas sobre el trabajo, como si la plática ligera pudiera tapar un cráter. No sabían que yo había hecho más que negarme. Yo misma saqué los registros de la propiedad. Sabía de la segunda hipoteca, de los intereses que se los estaban comiendo vivos, del reloj del embargo que ya corría. Se estaban ahogando e intentaban jalar a alguien más al fondo con ellos. Al principio pensé que ese alguien siempre iba a ser yo. Yo era la que tenía el trabajo estable en Chicago. Sin hijos. La que veían como su red de seguridad, como si tuvieran derecho a ella. Decirles que no era como aprender un idioma nuevo que sabía a culpa. Luego Jenny empezó a subir indirectas en redes, frases sobre grandes cambios, fotos en el porche con mis papás, bromas sobre estar lista para ser dueña de casa. Cada publicación era otra pieza que encajaba en su lugar. Una semana antes de Acción de Gracias, mi mamá me llamó toda emocionada, contándome que Jenny ya quería empezar a organizar más reuniones en la casa en cuanto se arreglara todo el asunto. Lo dijo con una ligereza total, como si la casa fuera una herencia familiar tierna y no una bomba que estaban envolviendo con moño. Esa fue la noche en que dejé de tener esperanza de que ellos lo arreglaran solos. Fui a mi escritorio, saqué una carpeta y empecé a llenarla, copias de pagos vencidos, avisos, hojas de resumen que mostraban exactamente qué tan hundidos estaban. No planeaba humillarlos. Planeaba asegurarme de que nadie pudiera decir después que no sabía en qué se estaba metiendo. La mañana de Acción de Gracias, manejé de regreso con esa carpeta en mi bolsa y un nudo en el estómago. Una parte de mí todavía quería creer que me iban a llevar aparte y admitir que las cosas se les habían salido de control. En cambio, mi mamá me recibió en la puerta con un abrazo tenso que olía a perfume y atención. «Te ves hermosa», dijo. «Jenny se va a poner tan feliz de que estés aquí». La forma en que dijo Jenny, no nosotras, me lo dijo todo. Adentro, el comedor estaba listo. La mesa con extensiones, las copas brillando, todas las sillas ocupadas menos la mía. Mi abuela me buscó con la mirada desde su lugar de siempre y me hizo un pequeño gesto con la cabeza, como si supiera más de lo que estaba dejando ver. Al sentarme, mi mano rozó el borde de mi bolsa. Papel contra lona. Prueba contra negación. Si iban a convertir esta cena en un espectáculo, yo ya no pensaba seguir siendo la extra silenciosa.
Cuando mi hermana se levantó y golpeó su copa, yo ya sabía que estaba a punto de ver el telón subir sobre una función que habían ensayado sin mí. Jenny estaba ahí, radiante, el cabello perfectamente rizado, el collar que nos regaló mi abuela brillando como si lo hubiera elegido especialmente para el momento en que estaba a punto de robarse. Mis papás me van a poner la casa a mi nombre, anunció con la voz lo suficientemente fuerte para llegar a cada plato y cada copa. Emily no recibe nada. El cuarto estalló antes de que el significado terminara de asentarse. Aplausos, gritos, silbidos y esa clase de risa que la gente usa cuando cree que está apoyando algo bueno. Alguien hasta le dio una palmada en la espalda a mi papá. Mi mamá se secaba la esquina del ojo como si estuviera presenciando un compromiso de bodas. Yo no toqué mi copa. Ni siquiera parpadeé. Solo miré a Jenny y sonreí. No una sonrisa amplia ni cálida. La clase de sonrisa que carga el peso de todo lo que todavía no has dicho. Bajé el tenedor sobre el plato y le pregunté a mi papá. ¿Se los digo yo o tú? El efecto fue instantáneo. Fue como si mis palabras cortaran un cable. El cuarto cayó en un silencio tan pesado que podía escuchar el tic-tac del radiador. La mano de mi papá resbaló. Su tenedor golpeó el plato con un ruido metálico que resonó. El gesto de Jenny se contrajo. ¿Decirnos qué? Preguntó. A nuestro alrededor, los familiares se inclinaban hacia adelante, oliendo el drama. Mi abuela soltó un suspiro fuerte, como si hubiera estado esperando a que alguien, cualquiera, dejara de fingir que todo estaba bien. Metí la mano en mi bolsa, saqué la carpeta y la puse frente a mí. No la abrí todavía. Solo dejé que se quedara ahí, como una amenaza silenciosa. Antes de que celebren que Jenny se queda con la casa, dije con calma, deberían saber en qué condiciones está. Mi papá trató de recuperar el control. Emily, no es el momento. ¿Por qué no? Pregunté. No les dio pena decidir ponerla a su nombre sin decirle nada sobre la deuda. Las cabezas voltearon. Las conversaciones murieron. Jenny se puso rígida, como si alguien le hubiera jalado una cuerda por dentro. ¿Qué deuda? Soltó. Finalmente abrí la carpeta. Una pila de recibos, facturas y avisos vencidos nos miraba desde la mesa. Deslicé una hoja hacia el centro con la línea de resumen en negritas. Están atrasados en los pagos, dije, de 2 hipotecas. La segunda la sacaron sin decirle a nadie. Están a meses, tal vez semanas, del embargo. Mi mamá se llevó la mano a la boca. Mi papá se puso rojo. Jenny parpadeó como si le hubieran dado una bofetada. Eso no es cierto, dijo con la voz subiendo. A mí me lo hubieran dicho. ¿Te lo dijeron? Pregunté con los ojos fijos en los de ella. ¿Sabías que la casa viene con más de $100,000 en deuda? ¿Qué si firmas esos papeles te haces responsable de cada pago atrasado y cada multa? Algo se quebró en su expresión. La duda se le metió por dentro. Mi papá lo intentó de nuevo. Lo estás haciendo sonar peor de lo que es, Emily. Lo estamos resolviendo. ¿Así? Levanté otra hoja. Porque esta dice que el banco no está tan seguro de que estén resolviendo algo. Se lanzó hacia adelante como si pudiera arrancarme el papel de la mano ahí mismo, frente a 20 testigos. Lo jalé antes de que me alcanzara. Basta, suplicó mi mamá. Por favor, no hagas esto hoy. ¿Por qué no? Pregunté. Ustedes eligieron hoy. Los familiares empezaron a moverse incómodos en sus sillas. Algunos apenados, otros con curiosidad recién despierta, unos cuantos francamente furiosos de que los hubieran metido en un espectáculo para el que nadie los había preparado. Mi tía Diane fue la primera en hablar. Daniel, dijo cortante, ¿esto es verdad? Mi papá no contestó. Tenía la mandíbula tan apretada que pensé que se le iba a quebrar. Mi mamá escondió la cara en su servilleta. Jenny nos miraba a los dos, a él y a mí sin entender. Pero dijeron que la casa era mía, susurró. Nunca fue un regalo, le dije suavecito. Fue una salida de emergencia para ellos. Necesitaban a alguien que cargara con la deuda. Primero intentaron engañarme a mí. Cuando eso no funcionó, te eligieron a ti. Jenny se quedó congelada en su vestido de lentejuelas, temblando. Su prometido, Tyler, se echó un poco hacia atrás, como si no supiera si quería que lo relacionaran con nada de esto. ¿Está mintiendo? Le preguntó a mis papás. ¿Mis papás? Mi mamá rompió en llanto. Mi papá no levantó la mirada, eso fue suficiente. Tyler empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Me dijiste que la casa estaba pagada.
Me dijiste que íbamos a empezar de cero, limpios. Yene trató de tomarlo del brazo, pero él dio un paso atrás. ¿Esperas que yo, dijo, con la voz temblando entre coraje e incredulidad, empiece una vida en un barco que se está hundiendo? Tyler, por favor. Él negó con la cabeza. No me voy a casar con esto. Todo el cuarto soltó un jadeo colectivo mientras él salía, pasando junto al pavó, pasando junto a mis papás paralizados, y se fue por la puerta principal sin voltear atrás. A Yene se le doblaron las piernas. Se dejó caer en su silla, con las manos temblando y el rímel corriéndose por sus mejillas. Por primera vez en años, se veía como esa niña pequeña que se metía a mi cama después de una pesadilla. Esto no es mi culpa, susurró. Yo no sabía. Lo sé, le dije en voz baja. Mi papá dio un golpe en la mesa con la palma. Arruinaste todo. Lo miré fijamente. No. Tú arruinaste todo desde el momento en que intentaste heredarles tu deuda a tus hijas como si fuera una herencia. Estás destrozando a esta familia, sollozó mi mamá. Ya estaba rota, dije. Yo solo me niego a seguir barriendo los pedazos debajo del tapete. Un murmullo recorrió a los familiares. Acuerdo, decepción, ese tipo de juicio que duele más porque viene de testigos que lo vieron todo. Mi abuela se puso de pie despacio, apoyándose en la mesa. Su voz, aunque delgada, cargaba más autoridad que cualquier otra en ese cuarto. Yo te eduqué mejor que esto, le dijo a mi papá. Tus hijas no son botes salvavidas para que tú te subas. Mi papá se encogió. Mi mamá lloró más fuerte. Yene finalmente levantó la vista hacia mí con los ojos vacíos. ¿Qué hago ahora? La pregunta pegó más hondo de lo que ella imaginaba. No porque yo tuviera la respuesta, sino porque por fin le estaba preguntando a la persona correcta. No a los papás que le construyeron sus ilusiones, sino a la hermana que habían hecho a un lado. Antes de que pudiera contestar, alguien tocó la puerta con fuerza. Todas las cabezas voltearon. El toquido volvió a sonar, más fuerte. Mi papá frunció el ceño. La puerta se abrió y entró una mujer. Traje sencillo, placa en el cinturón, expresión tranquila e indescifrable. ¿Señor y señora Nolan? Preguntó. Necesito hablar con ustedes sobre los registros de su hipoteca. El cuarto volvió a estallar, esta vez en una ola de incredulidad. Mi mamá casi se desmaya. Mi papá se puso blanco. Yene se agarró del borde de la mesa como si fuera lo único que la mantenía de pie. Yo no me moví. Solo me quedé ahí, respirando despacio, viendo cómo la verdad por fin caía en el lugar que le correspondía. ¿Por qué está aquí? Susurró mi papá con la voz quebrada. La investigadora no parpadeó. Recibimos un reporte de posible fraude financiero. Tengo algunas preguntas. Se podría haber escuchado caer un alfiler. Ya nadie festejaba. Emily, sollozó mi mamá, dile que fue un malentendido, por favor. No contesté. Todavía no, porque la verdad apenas empezaba a destaparse. Cuando la investigadora entró a la casa, todo lo que había mantenido unidos a mis papás finalmente se rompió. Hizo preguntas tranquilas y medidas sobre los pagos atrasados, los avisos, la segunda hipoteca. Y cada respuesta que evitaban hacía que el cuarto se sintiera más pequeño. Los familiares se fueron alejando de ellos como quien se aleja de un incendio. Yene se quedó inmóvil, con las manos temblando sobre las piernas. Ya no estaba enojada, solo vacía, como si le hubieran drenado el color. Mi abuela se paró detrás de ella y le puso una mano en el hombro. Firme. En silencio. Cuando la investigadora se fue con los documentos, la casa cayó en un silencio pesado. Mi mamá trató de tomarme la mano. Mi papá murmuró que los había avergonzado. Ni la disculpa ni el reclamo me tocaron. Tomé mi abrigo. Yene susurró. No te vayas. Yo sigo aquí. Le dije. Sí. Pero ya no para sus mentiras. En las semanas que siguieron, todo cambió. Mis papás se vieron forzados a enfrentar lo que habían construido, capa tras capa de secretos, excusas y deudas. La casa se puso en venta. Se mudaron a un departamento pequeño al otro lado de la ciudad, mucho más callados de lo que habían sido nunca. Ya no hubo más anuncios grandiosos. Ya no hubo más ilusión de hija perfecta. Yene empezó terapia. Me llamaba seguido, a veces para llorar, a veces solo para quedarse en silencio conmigo por teléfono. Me dijo que por fin entendía por qué había dejado de permitir que nuestros papás hablaran por mí. Y yo aprendí algo que debía haber sabido desde hace años: decir la verdad no es traición. Esconderla sí lo es.
Y las familias construidas sobre la negación siempre terminan por derrumbarse.